Buenos días alumnos, ¿cómo están? Les saluda nuevamente el profesor Osvaldo Luque Liendo del curso de Ciencias Sociales para dar inicio a la segunda sesión de este curso. Para lo que les pido pongan atención a las orientaciones y explicaciones que vamos a plantear y que es necesario también recordar lo siguiente. Para ello vamos a observar la siguiente gráfica, que es un resumen de todo el proceso de evolución de la especie humana, conocida también como el proceso de hominización, desde la presencia de los pre-Australopithecus, los Australopithecus, los Homos, hasta el Homo sapiens sapiens representado por el hombre de Cro-Magnon. Pero lo que planteamos o queremos destacar de esta gráfica es justamente los cambios que se produjeron durante este largo proceso de hominización. Primero, tenemos la postura erguida y la marcha bípeda, es decir, la posibilidad de caminar sobre las piernas, y esto hizo posible que las manos quedaran libres y que la posición de la columna vertebral fuera cambiando poco a poco, como se observa en la gráfica. También tenemos el pulgar oponible, la posición que permite tocar las yemas de los dedos o de los demás dedos. Esta característica permite también a los seres humanos poder coger, manipular, fabricar objetos con mayor facilidad. Otra característica también que han utilizado los historiadores, los paleontólogos, los arqueólogos, es justamente el tamaño del cerebro o la capacidad craneana, que cada vez fue ampliándose y creciendo considerablemente, y que fue más complejo. Y también la estatura, ¿no? La estatura que va cambiando a lo largo de los años. Y por supuesto también tenemos la capacidad creativa, que es otra de las características durante este proceso de evolución. De igual manera, los cambios que se van a dar en los dientes, que van a disminuir justamente el tamaño de los dientes, van a disminuir también la mandíbula, los cambios en la estructura de la cara con la aparición de la frente más plana y el mentón. Son las principales características que se van a dar o que se van a presentar justamente en este proceso de evolución que ya hemos tocado justamente en la clase anterior. También es importante recordar y conocer las edades de la historia, que se subdivide también de la siguiente manera: la prehistoria, que abarca desde hace 5 a 3 millones de años hasta la aparición de la escritura, y que a partir de ese descubrimiento también se da o se inicia una nueva edad, que es la edad antigua, que abarca desde 4000 a 3500 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Luego tenemos la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Pero en esta oportunidad tenemos que centrarnos en los periodos que corresponden desarrollar justamente en el primer año de secundaria. Me refiero a la prehistoria y a la edad antigua. La prehistoria prácticamente ya la hemos iniciado con la evolución del hombre, con el proceso de hominización, y ahora vamos a ampliar cómo corresponde todo este periodo, uno de los periodos más largos justamente de la historia universal. Y para ello vamos a ver también una subdivisión que se maneja y que se conoce y que por supuesto están en los textos de historia, que el día de hoy vamos también a mencionar para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. La prehistoria, como indicabas, también se subdivide en dos edades: la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra se subdivide a la vez en el paleolítico, el mesolítico y el neolítico, mientras que la edad de los metales abarca desde el descubrimiento del primer metal, que es el cobre, el bronce y el hierro. Pero vamos a centrarnos el día de hoy en esta sesión en la edad de piedra y específicamente en el paleolítico, para lo cual los invito a que puedan observar y escuchar el siguiente video en donde se menciona justamente las características del paleolítico, para que nos ayude luego a resolver algunas interrogantes que están ya establecidas en la ficha de trabajo.
La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. La humanidad no nació ayer, y si épocas como la Revolución Francesa nos parece alejada, o incluso mucho más atrás el Imperio Romano, la civilización egipcia, si todo esto lo vemos como alejado, agárrense bien fuerte, porque no representa ni el 1% del tiempo que la humanidad tiene en la Tierra. Bienvenidos a De Arte. En el día de hoy hablaremos sobre el Paleolítico. Bien, para empezar, ¿qué es el Paleolítico? ¿O qué es esta palabra incluso? Etimológicamente viene del griego palaios, que significa antiguo, y litos, que significa piedra, por lo que podríamos traducir esta palabra como piedra antigua. Ahora bien, este es el significado más bien etimológico o literal de la palabra paleolítico, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos justamente de el Paleolítico? Bien, cuando hablamos de esto es porque nos referimos al periodo comprendido entre los años en que aparecen las primeras herramientas creadas por los homínidos, hace aproximadamente 3 millones de años, hasta hace unos 12.000, que es cuando se empieza a abandonar la práctica de caza y recolección para dar lugar a la agricultura, y también, si se quiere, se puede apreciar una mejora en las herramientas de piedra utilizadas. Pero vayamos un poquito más a fondo. El Paleolítico se divide en 3 etapas: el Paleolítico inferior, medio y superior. Vamos a hablar un poquito de cada uno. El Paleolítico inferior es el más antiguo y el que más duración tiene. Comienza hace unos 2,5 millones de años en África y Asia, que es cuando se registran las primeras herramientas creadas por homínidos, es decir, nuestros antepasados muy lejanos, y duró hasta hace unos 125.000 años, cuando comienza el Pleistoceno superior. El Pleistoceno es una época geológica en donde se vivió un fuerte cambio climático en la Tierra. Es la época en donde tienen lugar las glaciaciones, es decir, que la Tierra se vio envuelta en hielo. Además de esto, el Paleolítico inferior es el periodo donde más especies del género Homo se pueden encontrar, pero de esto ya hablaremos en un momento. Pasemos al Paleolítico medio. Esta etapa dura más o menos donde termina la anterior, es decir, alrededor de unos 125.000 años atrás, hasta hace unos 30 o 40.000 años. El Paleolítico medio se desarrolla casi durante toda la época del Pleistoceno superior. Este periodo es característico por la aparición de lo que se conoce como cultura musteriense, y que está fuertemente relacionado al Homo neanderthalensis, o comúnmente conocido como el hombre del Neandertal. Esta cultura significa trabajar la piedra de una manera un poco más detallada,
mejorada para darle un mejor uso a las herramientas como cuchillos o puntas. Por otro lado, tenemos el surgimiento de los enterramientos como ritual y también el culto a los osos de las cavernas, por ejemplo. Por último, tenemos al Paleolítico Superior, que dura desde hace unos 40.000 años hasta hace unos 10.000 aproximadamente. Se caracteriza por la aparición del Homo sapiens, quien termina reemplazando a todas las demás especies debido a la extinción de las mismas. Pero bueno, basta hablar de estas divisiones y pasemos a ver cómo era la forma en que vivían estas especies. El Paleolítico es característico en su totalidad por una cosa: vivían básicamente de la caza y recolección. En sus comienzos, más que la caza, vivían de la recolección de frutas y vegetales. Las especies de esas épocas eran capaces de cazar, pero preferían vivir recolectando verduras o cazando animales pequeños, incluso llegando a vivir de animales moribundos o muertos directamente, lo que se conoce como carroñeros. Ya con la aparición del Neandertal y el Homo sapiens, se pasa más a la caza, aunque sin dejar de lado la recolección, pero se muestran más entusiastas en la caza de animales como los elefantes, por ejemplo, debido a su poca movilidad o incluso a la pesca. Todas estas especies vivieron en diferentes estados de clima, pasando desde temperaturas realmente bajas, como los periodos de glaciación, hasta periodos interglaciares donde tenían temperaturas como las que tenemos hoy en día en un día normal. El dominio del fuego por parte de estas especies, en particular del Homo erectus, se da en el periodo conocido como Paleolítico Inferior. Esto les sirve fundamentalmente para protegerse del frío y luego para cocinar la carne. En cuanto al uso de la piedra y sus técnicas de fabricación de herramientas, no varían mucho en los periodos del Paleolítico, pero sí se perfeccionan, digamos. En el Paleolítico Inferior está lo que se conoce como cultura de los cantos tallados o modo técnico 1, donde los homínidos conseguían unos 10 centímetros de filo cortante a partir de 1 kilogramo de roca. Por otro lado, también había otras especies que constituyeron lo que se conoce como modo técnico 2, en el cual obtenían unos 40 centímetros de filo a partir de 1 kilogramo de roca. Todos estos con métodos en donde golpeaban la roca hasta obtener el filo deseado. Durante el periodo del Paleolítico Medio, predominaba el método musteriense o modo técnico 3, en donde obtenían hasta 2 metros de filo con 1 kilogramo de roca. Por último, en el Paleolítico Superior, se utilizó el modo técnico 4, donde sacaban unos 26 metros de filo cortante a partir de 1 kilogramo de roca. Además de esto, fabricaban puntas de lanza, agujas, bastones, arpones, etc., los cuales tuvieron su mayor esplendor en el periodo del Paleolítico Superior. Bien, todo esto corresponde a los métodos de supervivencia y herramientas utilizadas, pero pasemos un poco más a las sociedades del Paleolítico. Ellos vivían en pequeños grupos muy reducidos de cazadores-recolectores. No existía la diferencia entre sexos como hoy la conocemos. El hombre salía a cazar y la mujer también, siendo tan eficaz el uno como el otro. La idea del sexo débil es claramente una construcción de épocas mucho más cercanas a nuestros tiempos. En estos pequeños grupos, los cuales vivían alejados los unos de los otros, pero cada tanto en contacto con otros grupos, cada individuo era totalmente autosuficiente, sabiendo recolectar, cazar, hacer herramientas, protegerse del frío, etc. Eran cosas que aprendían a hacer todos los individuos, sin diferenciación. Tampoco tenían un líder. Vivían libres en la tierra, por lo cual, aunque algunos especialistas lo ponen en debate, no existían las guerras, ya que éstas aparecen con la creación de los estados. En cuanto al arte del Paleolítico, el mismo fue desarrollándose más que nada en el periodo superior, aunque hay algunas evidencias de periodos anteriores. Se estima que los individuos del Paleolítico, entre que cazaban, recolectaban y demás cosas esenciales, tardaban unas 5 horas al día aproximadamente en hacer todo esto, por lo cual el resto del tiempo lo tenían para ellos, es decir, se dedicaban a sus cosas personales, a descansar, entre otras cosas. También se conoce al Paleolítico como la época de la abundancia, y esto es debido a que, pónganse a pensar, en esta época no existían más que un grupo de pocas personas que estaban a kilómetros de otras. En cambio, animales había por todos lados, vegetales también. Cada individuo era totalmente libre de acceder a estos recursos. ¿Cuáles eran los únicos o quizás los problemas más importantes que podían sufrir las especies del Paleolítico? Bueno, en principio el frío, el cual solucionaron en gran parte con el fuego, con el uso de pieles, con el hecho de irse a vivir a las cavernas o mucho más adelante la creación de cabañas. Pero el problema realmente significante era la noche. En la noche era donde ellos estaban totalmente desprotegidos y donde ciertos animales peligrosos salían para atacar. Realmente el miedo más grande se daba al caer el sol, ya que no sabían qué podía pasar en el medio de la oscuridad. Bien, para terminar, les dejo un poco en la pantalla las especies que medianamente predominaron durante el Paleolítico. Pueden notar cómo las características que se le dan a estas diferentes especies están dadas en función a, por ejemplo, en dónde vivían, cuánto pesaban, cuánto medían,
qué hicieron realmente significantes, como por ejemplo trabajar por primera vez con las piedras o la capacidad craneal, entre otras cosas. Bueno, como podemos ver, este fue un repaso un tanto general por el Paleolítico. Muy bien, como hemos podido observar la explicación en los videos y por supuesto también en la revisión de los anexos que se encuentran en la ficha de trabajo, podemos resumir el tema sobre el Paleolítico, una de las edades importantes iniciales de la edad de piedra que corresponde a la prehistoria. Y recordar que el Paleolítico, como se ha indicado, se subdivide en el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. Creo que está clarísima ya las características de este periodo tan importante de la historia universal para poder continuar más adelante con el arte, las primeras formas de organización social, el arte en el Paleolítico y luego poder continuar con el Neolítico. Así que espero hayan entendido. De lo contrario, bueno, tendremos que en algún momento, cuando retornemos a clases, repasar o volver a explicar estos temas para su mayor comprensión. Eso es todo por ahora. Gracias por su atención y no nos olvidemos de lavarnos las manos constantemente y de quedarnos en casa. Hasta luego.